Esto es Discapacidad sin Límites, tu podcast sobre discapacidad. Y recuerda que el límite lo pones tú. Bienvenidos al podcast, otra vez más. Tenemos con nosotros a Amanda. Vamos a hablar sobre el maltrato a personas con discapacidad, ¿no, Amanda? Sí, buenas tardes. Sí, vamos a hablar sobre ese tema del maltrato a las personas con discapacidad y lo quería comentar que todo lo que voy a decir son perspectivas que una persona con discapacidad tiene, que a lo mejor puede estar equivocada, a lo mejor no se sabe. Bueno, yo tengo mi opinión personal, también la daré. Si no os gusta, yo lo siento mucho. Soy bastante mayorcito, yo no me voy a cortar ni un pelo. Son cosas que a mí realmente me molestan, que las he visto no en mí, pero sí en otras personas, y yo no lo aguanto. Yo personalmente, yo sé que Amanda es más relajada que yo, que Amanda es mucho más tranquila que yo, que Amanda quizá tiene menos carácter o es menos impulsiva que yo. No, lo que soy más prudente, vamos a ver, yo sé que hay temas que son delicados de tocar y hay una situación y hay un grupo colectivo que está cubriendo sus espaldas y es lógico que es así. Vamos a ver, de todas formas podemos empezar desde el colegio. Cuando estamos en el colegio que nos hacen bullying, eso ya es un maltrato a la persona con discapacidad y sin discapacidad. Uh-huh. Cuando estamos en el colegio y veas que el grupo de tus amigos, que se supone que eran tus amigos, te han de lado o no te han de lado, o te hacen lo que sea, para el niño o la niña en ese momento eso es un maltrato, sea discapacitado o no. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo empezarías a hablar de ese tema de forma quizá más sosegada? Porque mejor que no lo toque yo mucho. Yo voy a dar mi opinión, como he dicho, pero ¿cómo empezarías tú a tratar este tema? Porque este tema es serio. Sí, yo creo que a veces nos estamos enfocando en un colectivo general y no nos damos cuenta que hay mucha gente que está con la misma situación y con unos requisitos especiales que a lo mejor, o especiales o iguales, que a lo mejor no se dan cuenta que están, porque muchas veces entre personas que cuidan o que no cuidan, o que están o que no están, se tapan. Entonces, yo creo que entre nosotros mismos, si vemos una situación que está bastante delicada, tenemos que echar mano y decir, oye, pues no, es como estabas contando antes, de una persona que se cree que es discapacitada, no me da la gana a mí, yo soy discapacitada y defiendo a la persona que tiene discapacidad, no la voy a culpar. Ahora sí, no me gusta que nadie, por ejemplo, yo saludando a un amigo que es discapacitado y el hermano esté detrás de él cuchicheando y es un maltrato psíquico para esa persona. Y es un chico en silla de ruedas. Yo es que, por ejemplo, como te he dicho, y bueno, como sabe, por ejemplo, gente que sé que nos escucha, como es el caso de Nazaret, yo he ido al colegio y al instituto y había personas con discapacidad. Mi instituto y mi colegio y mi instituto era de integración. Éramos personas con discapacidad física, no era un colegio de educación especial ni mucho menos, pero con la diferencia de que había ciertos refuerzos a la hora de aprendizaje, en el sentido de teníamos, pues a la hora de que nos operaban o cualquier cosa, teníamos clases de apoyo, teníamos fisioterapia, etcétera, etcétera. Y si he visto, por ejemplo, el típico pintamonas que va al colegio y que se cree más listo que nadie, perdón por la palabra pintamonas, pero es que es así. Y sí he visto que han intentado pues meterse con el típico o la típica persona con discapacidad que no puede defenderse y sí meterse con él. Y yo sinceramente le he dado un aviso, al siguiente le he metido un guantazo. Es mi carácter. Yo sé que yo tengo un carácter bastante menos paciente que el resto. Y no, yo impulsivo no soy, yo tengo mala hostia en ese sentido. Vamos a llamar las cosas como son. Yo tengo muy mala hostia respecto a ese sentido. Yo te aviso una vez, dos no, a la segunda te meto un guantazo y te giro la cabeza. ¿Por qué? Porque ya te he avisado una vez y si yo te aviso una vez y tú vuelves a hacerlo, sé que si te vuelvo a avisar otra vez vas a seguir haciéndolo, porque te va a dar igual. Te he avisado ya. Entonces, hay a veces que cuando no te queda otra y cuando la gente o la persona no entra a razón, no le da la gana de razonar esa lógica de tengo una discapacidad y no voy a permitir que tú te metas conmigo, pues si tú vuelves ya te meto un guantazo. Porque ya entiendes que a pesar de que tengo discapacidad, te va a doler más a ti que a mí. Vale. También hay que decir que no solamente está el físico, está el psicológico. Sí, bueno, yo es que ves
en el terreno psicológico, para hacerme a mí daño psicológicamente, lo tienes complicado, porque yo tengo un humor negro. Yo tengo un humor muy negro y yo me río hasta de mí mismo, porque sí, no porque tenga ningún problema de autoestima. O sea, yo me río de mí mismo porque yo me lo tomo todo a humor, porque en esta vida que hay que reírse y hay que echarle humor, porque bastante... Sí, pero vamos a ver, una persona que no sea tan fuerte mentalmente como tú, la pueden echar abajo si no tiene un apoyo o alguien de confianza. Claro, la pueden, pues yo pueden hundir. Porque ponte tú en el caso de nuestro conocido que está en silla de ruedas, ¿vale? Yo sé que él es demente, es delicado y es bastante, digamos que le hacen daño y a él le mata. Entonces, yo creo que a esas personas hay que tener cuidado con lo que se le dice, con lo que se dice, no sobreprotegerlo, no es una sobreprotección, ni es no estar todo el día con él, ni es estar ahí pobrecito de mí, no. Pero si vemos una actitud hacia esa persona que le está dañando personalmente, recurrir. Yo primero, yo si lo veo a esa persona, sea quien sea, a una persona que la están dañando psicológicamente, porque yo me doy cuenta, yo soy bastante, yo observo, primero le doy un aviso a esa persona, a la siguiente le meto un guantazo, le giro la cabeza. ¿Por qué? Porque sabe que a pesar de hacerle daño, y a pesar de saber que le está haciendo daño, y a pesar de saber que ya le ha avisado para que se dé cuenta que le está haciendo daño, por si acaso no se ha dado cuenta, que es imposible no darse cuenta, pero bueno, yo soy bueno y primero te aviso, ya sé que no vas a razonar, ya te meto un guantazo y cuando te parta la cabeza, entenderás que a esa persona le estás haciendo daño y que alguien te tiene que parar los pies, porque a veces el maltrato existe hasta que al maltratador no se le para. Sí, es verdad, pero también depende de dónde viene esa acción. Si viene de un amigo, viene una amiga, viene de un cuidador, no viene de un cuidador, lo que sea. A mí me da igual, te meto un guantazo. Mira, me pasó una cosa. Cuando le operaron a mi madre del corazón, no es lo mismo entre comillas, ¿vale? Porque hoy en día mi madre tiene discapacidad y es discapacitada por el tema del corazón. Cuando le operaron a mi madre el corazón, hubo una enfermera que mi madre estuvo 3 días en la cama con una sábana llena de sangre, literalmente. Yo al principio tuve paciencia y le dije a mi madre, ¿no te ha cambiado la sábana? No. ¿Le has dicho algo? Dice, sí, ha dicho que luego me la cambiaba. Vale. Un día, otro día. Al tercer día, sin avisar a la supervisora, me bajé, puse la reclamación y luego cogí y me dicen en atención al paciente, sube, avisa a la supervisora para que no ocurra, porque esto va a tardar en contestarte un mes. Total, subo con la reclamación en la mano a la supervisora, porque el maltrato psicológico está en eso. Y le dije a la supervisora, le digo, mira, me voy a ir digo, ves esta reclamación es por esto. Digo, puedes comprobar tú, puedes ir a la habitación, ver la sábana, está llena de sangre, mi madre hay que cambiarla, acaba de salir un quirófano hace 4 días, puede coger una infección que te mueres. Digo, no te vuelvo a avisar. Te he avisado, te he puesto la reclamación y luego te he avisado para que veas que voy en serio. La reclamación ya la tienes. Puede ser que tengas una reclamación, te avise y luego no hagas tu caso y tengas una denuncia, que es lo que voy a hacer, lo siguiente. O sea, yo te voy a dar 10 minutos. Lo que es bajar a tomarme un café y cuando yo vuelva, a mi madre la quiero cambiada. Porque si no voy a liar aquí un Cristo que va a tener que venir, no la municipal, la nacional. ¿Te ha quedado claro, no? Escucha, me fui a tomar un café. Cuando volví, mi madre estaba con la sábana limpia. Esa enfermera, que resulta que era la misma enfermera que estuvo 3 días con ella, que ella hacía hasta 3 turnos en un mismo día, dejó de atenderla porque dije que no la quería ver más, porque no era el primer problema que teníamos con ella. A mi madre, a partir de ese momento, empezaron a tratarla. Bueno, escucha, cada vez que me veía la supervisora, buenos días. ¿Por qué tenemos que llegar? Mi pregunta, y te la hago a ti a nivel personal ahora. ¿Por qué tenemos que llegar a esos extremos para que a las personas con discapacidad... tomen en serio a otras personas? Sí, ¿por qué hay que llegar a esos extremos? Porque a veces hay personas que no razonan, que piensan que todo lo que hacen ellos y dicen ellos es lo correcto y si no, que no es así, no hay tu tía. Porque piensan que esas personas dicen esto es lo que hay y como hay esto, tú te tienes que adaptar y ellos no se adaptan a nadie. Y como ellos no se adaptan a nadie, pues hay que a veces o echarle cara, o echarle morro,
pasar que el tiempo les ponga su sitio. Ah, pero entonces, ¿por qué nos damos vivimos en un mundo en el que la discapacidad, la adaptación, cuando luego, por otro lado, nos encontramos a personas que permiten o hacen, porque para mí el que lo ve y lo permite es igual que el que lo hace, ¿vale? Ya lo sé, pero es que vamos a ver, muchas veces la gente es permisiva porque no quiere enfrentarse a todo el mundo. Si nos ponemos a mirar, mucha de la gente que no es permisiva tiene que cambiar algo en su vida. Si te pones a mirar a esa persona que está sobreprotegiendo a otra, que no lo deja avanzar, que la quiere anular, que es un maltrato psicológico porque la quiere anular, está así por algo en su vida pasada y la está pagando con esa persona. Pero ¿y qué culpa tiene la otra persona? Porque... Ninguna, no tiene culpa ninguna. ¿Qué le pasa a la persona afectada? Una de dos. O se da cuenta que va a estar afectada y se despierta, o otro, lo acaba fatal. Porque es que luego a esas personas, por ejemplo, que tú sobreproteges, que para mí la sobreprotección, no la protección, la sobreprotección, que quede muy claro, es maltrato psicológico, para mí, mi punto de vista. En cierto modo sí. La sobreprotección sin lógica, ¿vale? Sí, sin lógica, en cierto modo sí. ¿Vale? Porque hay sobreprotección con lógica en el sentido de, si yo tengo a una persona, o conozco a una persona que va en silla de ruedas, y yo tengo un coche, y yo voy para el lado que va esa persona, hago el mismo trayecto que esa persona, lo lógico es que yo diga, pues mira, te llevo en mi coche, ¿vale? Porque mi coche me permite llevarte, ¿vale? Y te llevo. Luego... Sí, pero la gente esas cosas sencillas y detalles lo tienen muy en cuenta porque saben que van allá por ahí la gente oficial, las entidades públicas. Sí. Ellos van más allá de que te llevo en el coche, te acompaño, ellos van más allá de eso. Pero voy a ir más allá. Luego está la sobreprotección sin sentido, que es... Pero ¿y tú cómo te vas a coger un autobús? ¿Tú cómo te vas a coger el metro? A ver, esa persona está en silla de ruedas. No está inútil. Puede cogerse un autobús, aquí en Madrid, ¿vale? Que están adaptados. Puede cogerse un metro, ¿vale? Y puede moverse. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí. Pero estamos hablando de lo mismo en dos aspectos diferentes. Es decir, yo no te voy a dejar que tú cojas un transporte porque, pobrecito, tú estás en una silla de ruedas, o tú estás en una silla de ruedas y como yo voy a hacer el mismo trayecto que tú, pues voy a ahorrarte el esfuerzo de que tú cojas un transporte porque total yo lo hago. Ahí está la diferencia. El hecho de proteger a esa persona para que la voy a evitar que coja un transporte porque yo puedo ayudarla, o el hecho de yo sé que tú puedes hacerlo, yo sé que a ti te va a venir bien para tu autoestima, para tu cabeza, que tú te desenvuelvas, pero no te lo permito porque, claro, ¿y si te pasa algo? Sí, a veces se pone una situación, ¿cómo se llama? Una situación egoísta, porque piensan que esa situación egoísta le beneficia a la otra persona y no es así. Lo que estás haciendo es anulándola. Es que pues ahí es donde quiero llegar. Y eso empieza en el colegio. Eso empieza cuando yo era pequeño, me encontraba con los típicos idiotas, padres, madres o compañeros que usaban cualquier tipo de maltrato para decir, este es inútil, este es tonto, o llegaban y le metían un collejón, porque sí. Eso lo he visto yo. Y yo meterle un collejón a la persona que iba en silla de ruedas y luego llegar yo por detrás y hacerle a que le había metido el collejón. ¡Placa! De todas formas, yo quiero lanzar una lanza a favor de la persona con discapacidad, las que pueden intelectualmente pensarlo todo, que es que despiértense, vamos a ver, despiértense y miren a su alrededor, que nosotros somos bichos raros, somos personas que sentimos, padecemos, y que si ven un poquito más allá, procura cuidarte, procura mirar, procura que no te hagan daño, porque tú tienes solución ahora, pero mira de dónde viene el peligro. Y yo sé que Amanda no está muy de acuerdo con lo que voy a decir, yo lo sé. Y si tienes que mandar a tomar por culo a alguno, hazlo. Así. Que dice alguna o algunos, porque ahora están con los femeninos masculinos que no se sabe. Escucha, alguno y alguna. Aquí no se trata de lenguaje inclusivo, aquí hablamos de discapacidad. Es mi punto personal. Ya empezamos a destrozar el diccionario y a meter X, S, arrobas por todos lados. Algunos y algunas. Y el que le moleste, que se rasque. Que se rasque.
Sinceramente. El diccionario trata masculino o femenino. Si tú eres transexual y te consideras mujer, para mí serás femenino. Y al revés. Punto. Y al que le guste, que se arrasque. Que sí, pero vamos al lío, no vamos a meter el diccionario. El diccionario ahora no. No, entonces, vamos al tema. Entonces, lo que te decía yo, el hecho de manda a tomar por saco a quien tenga que tomar por saco, aunque sea incluso de tu propia familia. A veces eso te viene bien. Hay gente que tiene que ver que tú eres una persona válida y que tú eres una persona con autonomía dentro de tu discapacidad. Porque sí, pero es muy fuerte que la persona se sienta válida y que vea que los demás no lo crean válido. Es muy difícil de afrontar, es muy difícil de ver. Porque esa persona cuando ve que no la apoya uno, o se hunde o crece más. Pues mira, no tiene otra salida. Esa persona de la que estamos hablando, que espabile. No, lo siento serte así de duro, así de franco y así de directo. Tienes que espabilar. Porque tu cabeza... Así, de ese tipo de personas hay muchas personas, no solamente hay uno en esta vida, y ni estoy hablando de nadie, ni estoy hablando de mí, estoy diciendo que esa persona cuando se ve así, o se hunde o crece. Pues, o se toma la vida de otra manera, o se toma la vida de otra forma y cambia su forma de pensar, o se hunde. Y más vale levantarse, decir todos los días, estoy vivo y soy yo, como decía la canción de Bebe, y me pongo los tacones y me río de mí, hasta hundir bajo la mierda. Es que, ¿ves? Es que yo soy más de mandar toda la mierda y tirar para adelante. Ya, yo sé que tú eres más radical que yo lo sé. No. Pero vamos, que siempre hay el beneficio de la duda de dejarle confianza a los demás. No podemos estar por la vida peleando con todo el mundo. No, yo escucha, si yo no me peleo con nadie, si a mí me haces daño, yo te mando a la mierda y yo sigo viviendo. Pero yo te mando a la mierda. Y le hemos dicho en otros podcasts, te aportas, me lo quedo, no te aportas, te vas. Claro. Sí, claro, me aportas en mi vida, me aportas, te quedas, no me aportas, te vas. Y es así. Y es así con todo, no solamente con las personas mayores, las personas adolescentes también. Las personas adolescentes cuando tienen una amistad y dicen, bueno, tú me aportas en tu amistad o me aportas, no. Sí, me aportas, sí, te quedas. Si no me aportas, te vas. Es que este es un tema un poquito delicado, un poquito... Porque... Sí, es un tema delicado que nosotros podemos dar nuestro punto de vista. Vamos a ver que los demás pueden hacer lo que ellos quieran en su vida, porque es un tema complicado tanto de entender como de aplicar como de solucionar. Sí, porque también entra aquí el papel de la persona cuidador y cuidadora, que hay cuidadores y cuidadoras que lo hacen muy bien, y yo me acuerdo de un sociosanitario, ahora se llaman sociosanitarios, en mi época de colegio sí, ahora más fino. Cuidadores, y yo voy a seguir llamándole cuidadores, para que me entendáis. Había un cuidador en mi colegio, se llamaba y se llama, porque sigue vivo, tengo su teléfono, se llama Félix, él está jubilado ya, y ese hombre era un fenómeno, pero un fenómeno. Ese hombre no te ayudaba, si veía que tú podías hacer algo, él no te ayudaba. Él te decía, si necesitas ayuda, pídemela. Y yo pues se la pedí. Ya, pero con esa frase necesitas ayuda, pídemela, hay que tener cuidado, porque muchas veces se dice boquilla, otras veces de verdad y otras veces se dice por decir. No, él lo decía de verdad. A él le pagaban por ello, era su trabajo. Pero él te dejaba esa autonomía y a mí... Escucha, a mí cuando era pequeño, porque yo cuando era pequeño no podía llevar la mochila. Yo tenía una mochila de estas para no cargar la espalda, de carrito. Pero la de carrito me hacía el mismo daño que las otras, porque tenía que llevar el brazo así y era como, bueno. Y Félix, es que era un amor. Y Félix siempre me llevaba la mochila, o sea, él ya sabía que me tenía que llevar la mochila y él me cogía la mochila. Y me decía, si cuando tú quieras llevarla, me lo dices. Pero no la lleves porque tengas la necesidad de llevarla, que para eso estoy yo, ¿sabes? Entonces, para mí, en ese sentido, Félix. Luego había otro que tenía un problema psiquiátrico, y te lo digo de verdad, psiquiátrico, porque al final se descubrió que sufría de depresiones y tal, que era el mayor gilipollas, y lo digo con estas palabras, el mayor gilipollas que te puedes echar a la cara. No voy a decir ni su nombre, porque de personas así... mejor no nombrarlas.
Pero por otro lado estaba Félix, que prefiero quedarme con el recuerdo de Félix, que era un amor de persona. Es más, cuando él se jubiló el año este que empezó el tema de pandémico. No, en 2019. Sí, 2019-2020. Y la verdad que no pudieron celebrar su jubilación, su despedida, y consiguieron el teléfono de alumnos antiguos, entre ellos yo, y yo le hice un montaje en vídeo con todas las fotos de los alumnos antiguos, los alumnos nuevos, los alumnos que habían estado con él y tal, y para mí fue un placer. Hacerlo. Sí, hay personas en esta vida que se lo merecen todo y hay personas que a veces no se merecen casi nada. Ahí te iba a decir, eso te iba a decir. Casi nada. No nada, pero casi nada. Pero hay personas que son solo de personas que te las encuentras en tu vida, que te dan ganas de estar todos los días dándole cosas, abrazándolo, besando, lo que sea. Y hay personas que dicen, ¿y para qué te voy a abrazar si no me vas a aportar nada? Claro, y desde aquí voy a voy a abrir quizás un melón un poquito. El tener un título de atención sociosanitaria, lo digo porque estas son las personas que van a cuidar a personas con discapacidad en muchas ocasiones. No se trata de tengo mi título y ahora ya trabajo y ahora ya no. Si no lo vas a hacer bien, si no le vas a poner ganas, si no le vas a poner ilusión y si no vas a mostrar un mínimo de interés por las personas con las que vas a trabajar, que necesitan un trato quizá un poquito más delicado en algunas de las ocasiones, mejor búscate otro trabajo. Pero si lo vas a hacer... Es que hay personas que no sirven y hay personas que se le dan muy bien y son tantas las que no, más las que no, las que sí. Porque yo tengo una conocida que está donde yo saco del gimnasio, se sienta conmigo en la parada de guagua y me dijo que estaba estudiando con personas con discapacidad. Pero un día yo era mirando para ella y digo, vamos a ver, está más discapacitada que yo. Yo creo que tú eres la que necesitas el cuidado, no yo. Claro, por eso, y aquí hablamos me acuerdo de personas como Félix, y a mí me hacen creer un poquito más en la humanidad y en las personas. Es que tenemos que ser humanos, no vamos a ser borreguitos. Y el sentido común, a veces por querer ayudar, igual que me acuerdo de Félix, me acuerdo de la fisio del cole, que se llama Teresa, que es divina, esa mujer es la caña de España. Y para mí son personas que siempre las llevaré conmigo, que siempre, porque me han mostrado, y Teresa conmigo era muy dura, Teresa la fisio era conmigo muy dura, porque cuando me tenía que decir algo me lo decía. Sí, porque... pero a veces los más duros son los más que te enseñan y los más que te aportan. Ella me llegó a decir una vez, y gracias a lo que me dijo, hoy por hoy tengo la espalda derecha dentro de cómo ando. Y me dijo una cosa que a mí me ayudó muchísimo. Me dijo, mira, cuando yo sea mayor y sea anciana, yo voy a andar derecha. Cuando tú seas mayor y seas anciano, como sigas andando así, vas a andar con un bastón. Si andas con bastón, porque al paso que vas no vas a andar ni con bastón, y vas a andar totalmente torcido. Lo que quiero es que andes derecho porque sé que puedes. Así que hazme el favor y hazte el favor a ti mismo y cada vez que te sientes, siéntate derecho, porque sé que puedes. Y me lo dijo, fue dura diciéndomelo. Yo incluso te lo estoy diciendo de forma suave. Pero hoy en día, esa persona, que para mí fue súper dura en su momento, yo me acuerdo hoy en día, cada vez que me veo que estoy un poco torcido a la hora de sentarme, me acuerdo de ello y me pongo derecho. Sí, yo sé de una persona que es profesora mía que me decía, te ponte la mano debajo de la barbilla porque no se te caiga la cabeza con la columna vertebral. Ya está. No y yo me acuerdo de esas cosas cuando a lo mejor veo que la cabeza se me tiende para abajo, me pongo la mano debajo de la barbilla. Son cosas, trucos que la gente que quiere y que te quiere te dice que luego lo llevas a cabo. Entonces, tengamos un poquito de sentido común. Lo que decía de las personas cuidadoras. Y quizá ibas a hablar tú del tema, tú te lo tenías preparado y estoy hablando yo más. Perdóname si te estoy quitando la... No, porque estamos tocando todos los puntos y como no quiero profundizar porque este tema es muy delicado, como este tema es muy sensible, hay que dejarlo en el aire porque próximamente haremos otro segundo podcast en donde podremos a lo mejor más adelante profundizar o no.
Yo, Porque yo, mi intención- escucha, yo personalmente espero que haya un segundo podcast. O sea, vete preparándolo porque sí. Porque a mí me encantaría hablar de este tema. Hay que tomarse a las personas en serio y hay que saber cómo hacer tu trabajo. Si tú no vas a hacer tu trabajo, persona cuidadora, como deberías, mejor dedícate al alambre o dedícate a jugar a las chapas. Pero no te dediques a joder la vida a nadie. Mira, muchas personas van a trabajar y a cobrar. Otras personas van a trabajar y a hacer feliz a los demás. Eso es lo que pasa cuando están en esos trabajos. Hay muchas personas que le dicen, mira, como tienes salida para trabajar y para que te independices y para que esto y para que lo otro, pues va a este curso este y luego te pones a trabajar. A lo mejor esa persona es un cacho de carne con ojo y no sabe qué tratar a las personas. Y sin embargo hay otra que no se quiere dedicar a eso porque se nota que no puede hacer eso y es un sol de persona. Yo, mira, te voy a decir una cosa. Y en este comentario puedo parecer machista. Si parezco machista, me da igual. No es mi intención, pero si lo parezco es que a mí me da igual la opinión de los demás en este sentido. Las veces que me han operado y que me han tenido que quizá hacer algún cambio postural o yo qué sé, o ayudarme a hacer mis necesidades en la cama porque no me podía levantar, yo he preferido siempre una mujer a un hombre. Te voy a decir por Sí, qué. pero por la delicadeza de la mujer, la mujer te va a tratar mejor que el hombre. Sí. Porque el hombre va al trancazo. El hombre es súper vasto. Y ahora saltarán los feministas si no escucha alguno. Es que eso... No, a mí me da igual. Te estoy hablando de mi propia experiencia. Yo, hombre que he tratado a mi madre, he acabado discutiendo con él también. O sea, mira, de verdad, o sea, donde esté, y en ese sentido, donde esté una mujer. Porque yo no sé si es que la mujer tendrá más desarrollado el tema protector. Sí, lo tiene más desarrollado. Sí, Eso a mí me da igual. Yo lo único que sé es que desde mi punto de vista siempre me ha tratado una mujer mucho mejor en ese sentido. De todas formas, yo voy a tirar una lanza para los chicos también, que yo cuando me operé me tocaron chico y chica de personas que estaban haciendo prácticas de enfermería y los dos eran un encanto. Los dos, ella se llamaba de una manera, él se llamaba de otra, no lo voy a decir porque me acuerdo de ellos, viven en Madrid, estoy en el hospital de la princesa y para mí era un encanto, además me hacían cada chiste, me reía más con ellos de Tuma Morales. Así que hay chicos que son buenazos, también debe ver del área también, no es lo mismo neurofisiología que lo que es un traumatólogo. Sí, yo no sé, porque luego por ejemplo tenía mi traumatólogo, porque aunque a mí pues me siguen viendo de vez en cuando, pero a mí realmente todas las operaciones y el tratamiento quizá más fuerte me lo han hecho en infantil, me lo han hecho hasta los 16. Sí, como yo, a los 18 ya te mandaron para el hospital de mayores. Sí, pero nunca me han tenido que operar ni nada. Mi traumatólogo, que era español, pero era de descendencia alemán, lo sé por el apellido, que era Olsen, y la verdad es que era un encanto. Era un encanto y no era una persona de estas súper delicadas. Él te decía las cosas como te las tenía que decir. Sí, hay médicos que son claros y directos, que dicen lo que hay, y hay médicos que no, que están con toallas calientes, y eso no puede ser. Y no me sacaba de la consulta para hablar con mi madre, ni hablaba, no, me decía, espérate que se lo voy a explicar a tu hijo. Y llegó el momento que yo hablaba con el médico, tan técnico como el médico, en el terreno en el que yo me movía, ¿vale? Y mi madre no se enteraba ni del nodo. Eso dicho por ella. Entonces, a mí me gusta, y a veces los médicos yo les animo a que lo hagan. Los niños son niños, y tú no puedes, no voy a hablar con mamá. No, coméntaselo al niño. Para eso trabajas con niños, tío, o tía, me da igual. Molesta. Sí, pero ahí el niño lo tiene que saber la madre del niño, porque el niño es niño, y tú lo has dicho, el niño no lo entiende, el niño en ese momento es una esponja. Sí, el niño solamente está captando información, no sabe de qué, ni cómo, ni cuándo, y a lo mejor le explica, mira, tienes que tomar esta pastilla, o te tienes que poner esta crema en la rodilla, y a lo mejor se la pone por la mañana y se tiene que poner por la noche. No, pero tú explícale, no hace falta que le digas que la tienes que echar tantas veces, pero mira, esta cremita te la tienes que echar por, yo qué sé, o mira, te tienes que operar, tío, porque tú tienes el pie que no lo apoyas bien. Entonces, si te hacemos esta operación, en vez de apoyarlo así como lo estás apoyando con la puntita y tal,
pues va a llegar el momento que tú puedes bajar el talón. Pero Ya. tienes que obedecer y hacer caso, porque si no, eso no va a servir de nada. Y escucha, el día de mañana, a quien le va a doler tu pierna es a ti. No sé, médicos que son así que se lo explican al padre y al hijo, y al acompañante y al niño. Pero hay doctores que no, hay doctores que van directamente al adulto porque si quitan un paciente delante y ya está. Pero es que eso no... Para mí eso no es ser un buen médico. No. Para mí eso es ser un cacho carne con ojo. Para mí eso es maltrato. Para mí eso es... Eso yo meterse en un terreno profesional que ni tú ni yo sabemos porque no somos médicos y no podemos meternos ahí. Pero eso sí es verdad que no es políticamente correcto. Pero yo sí me meto porque lo he vivido. He vivido la parte buena. Entonces, como persona con discapacidad, sea un niño, desde niño, el médico, y sí me meto porque lo he vivido, y tengo todo el derecho a hacerlo, y me voy a meter, pero hasta el fondo. Perdona, si eres médico, me da igual, médico mujer o médico hombre, ¿vale? Me da igual. Mójate el culo. Si no, vete a trabajar con adultos. Que quizá seas más útil trabajando con adultos que trabajando con niños. Si no quieres explicarle a un niño lo que le vas a hacer, mejor te retiras. Porque le vas a hacer... También es verdad que los médicos son médicos y nunca han sido enfermos no han padecido la enfermedad, no han padecido nunca, y a veces tú sabes más que el médico y te tienes que ir a pasar qué opina otro y con tu opinión más la del médico y ya sacas la conclusión. Eso me da igual. Mira, tú le vas a hacer... Bueno, es mi opinión, yo sé que no opinamos igual, pero sí, pero eso a mí en el sentido del médico me da igual, no en tu opinión, en el sentido del médico me da igual. Le vas a hacer mucho más bien tú como médico a esa persona con discapacidad el explicarle las cosas, aunque sea un niño. Trabajas con niños, tío. Si tú no tienes la capacidad para explicarle a un niño o a una niña lo que le vas a hacer, dedícate a hacer churros, que quizá lo hagas mejor. Porque tú no solo tienes que coger y operar y pim pam. Tienes que tener la capacidad de saber explicarle a tu paciente, en este caso un niño, lo que le vas a hacer de forma que él lo entienda. Aunque tú no hayas pasado por la enfermedad. Si a ti te duele la cabeza, tú tienes que explicar lo que es un dolor de cabeza. No hace falta... y si no te duele, también tienes que saber explicar lo que es un dolor de cabeza. No hace falta que te duela o que te deje de doler. Si vas a operar de esa persona, tienes que explicárselo. Quizá de forma que él lo entienda, pero tienes que explicárselo. Que luego se lo tienes que volver a explicar al padre. Pues se lo explicas, que para eso te pagan. Sí, porque si solamente se lo explicas al padre, luego el padre irá con el niño no lo va a entender y va a haber una sobreprotección que luego siempre que va a ir en contra del niño. Y luego, ay pobrecito, es que tiene mal el pie. ¿Cuántas veces he escuchado yo eso? Y luego tiene mal el pie, luego tiene mal el corazón porque el padre lo está sobreprotegiendo y no deja que el niño se desarrolle. Claro, y estás haciendo a un niño, en vez de discapacitado, gilipollas. Pues así de claro. Y eso es maltrato. Ahí empieza el maltrato. Ahí empieza con las palabritas. A los niños hay que educarlos desde que son así. Y cuando tú empiezas a educar a un niño así, cuando crece, ese niño, que ya no es niño, ya es persona, ya es adulto, es una persona adulta, es una persona fuerte. Es una persona que sabe defenderse. Es una persona que sabe explicar lo que le han hecho en la pierna, lo que tiene, lo que no tiene. Que tiene una hemiplegia, que tiene una parálisis cerebral producida por una falta de oxígeno, como por ejemplo es mi caso. Que sabe explicar lo que es un pie equino, que sabe explicar lo que es una hemiplegia, que sabe explicar que tiene una operación de aductores, de isquiotibiales, de tendón de Aquiles, de fémur, de cadera, que no es lo mismo. Vale, bueno, yo concluiría diciendo, si detectas algo que no te suena bien, que te está dañando, consúltalo con un profesional y si ves que es muy grave, ya consúltalo con otra entidad. Punto. Y si no, pues mira, manda a la mierda que tengas que mandar a la mierda, aléjate de todo lo que te hace mal, que te va a ir mucho mejor en la vida. Y si te aporta te quedas y si no te aporta te vas. Y si una persona te aporta de una forma y no te aporta de otra, quédate con la forma que ella te aporte y no te pierdas tampoco lo que esa persona tiene para ti por miedo. Así que vive, deja vivir, nunca mejor dicho.
aprende de los demás y, por último, no sé si Amanda nos quiere decir algo más. Vive, deja vivir y sé tú mismo siempre. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Que bueno, vamos a concretar más adelante de qué hacer, porque siempre concretamos y luego hay problemas y luego tengo que hacer modificaciones y cosas raras, entonces pues nada, nos esperamos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos, pedimos perdón si en algún momento hemos tocado algún tema que haya podido hacer daño, no es nuestra intención, ni mucho menos. Solo queremos ayudar y dar nuestro punto de vista porque creemos que es necesario que las personas abran un poco la mente, los ojos y sobre todo la mente, que abran un open mind para ver más allá del horizonte. Y como siempre digo, el límite lo ponéis vosotros.